Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video que estoy compartiendo con ustedes voy a hablar sobre una revista cubana que ha sido muy importante para Cuba, en especial tres números que hoy por hoy son objeto de colección, muy buscados por aquellos que gustan de coleccionar revistas que tienen valor histórico. ¿Y de quién le estoy hablando? La revista Bohemia. ¿Cuáles son los tres números a los que me voy a referir? Bueno, son esos tres números que todos lo conocen por Edición de la Libertad. La revista Bohemia, Edición de la Libertad, que fueron impresos más de 1 millón de ejemplares cada uno en el propio mes del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, enero y febrero. ¿De qué trata esta revista? ¿Por qué se hizo una edición extraordinaria? ¿Por qué se le llama Edición de la Libertad? Bueno, fácil. Edición de la Libertad, ya lo ven, 1 de enero 1959, triunfo de la Revolución, y la revista Bohemia, como celebrando el triunfo, realiza estos números donde da a conocer el triunfo de la revolución, donde da a conocer también, para que no se repita, imágenes únicas, duras, bien duras, las van a ver ustedes, sobre el horror que acompañaron a los cubanos desde el año 52, en que Batista da el golpe de Estado, hasta el día 1 de enero, en que triunfa la revolución cubana, y Batista horas antes se había fugado, dejando tras de sí una historia de sangre, pillaje, corrupción, latrocinio, todo lo mal que pueda hacer un gobernante, un dictador, lo hizo Batista aquí en Cuba. Más de 20.000 cubanos murieron por la usurpación del poder de este personaje, que fue desde que mucho antes de realizar el golpe de Estado en marzo del año 52, era el hombre fuerte de Cuba para los americanos. Y cuando rompe el orden constitucional en la República Neocolonial, pues Estados Unidos no demoró mucho para bendecir el golpe, apoyarlo, y después, cuando Fidel comienza la lucha armada, pues Estados Unidos hizo todo lo que podía hacer, excepto la intervención, para que Batista lograra derrotar al ejército. En virtud de la victoria, pues realiza esta edición especial que se llamará desde siempre, desde el primer momento, Edición de la Libertad, 1959. La realidad está aquí, en la revista Bohemia, en estos tres números que ahora se los voy a presentar a ustedes. Los tres números de la revista Bohemia están dentro, parece un libro, porque para su mejor cuidado, los tres números están dentro, las tapas duras, ¿veis? Bohemia, Edición de la Libertad. Bueno, Edición de la Libertad, honor y gloria al héroe nacional, la imagen de Fidel, 20 centavos costaba cuando aquello. Esta edición consta de 1 millón de ejemplares certificados. Bueno, año 51, número 2, La Habana, enero 11 de 1959. Días después de la llegada de Fidel a La Habana. Y en esta imagen, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, a un hijo ilustre de la ciudad de Cárdenas, José Antonio Echeverría, ultimado por la tiranía de Batista en las calles de La Habana.
los muertos mandan. Dice, la primera palabra de Bohemia solo puede ser para los mártires. Enmudezcamos por unos momentos nuestra voz de júbilo, tan justificada. No nos entreguemos al frenesí de la victoria sobre la tiranía más repulsiva y bárbara de la historia americana. Tenemos una solemne deuda con los muertos y debemos empezar a saldarla con un saludo nacido del corazón que siente y de la conciencia que piensa. Nuestro tributo a los caídos meramente comienza ahora. Bueno, continúo, no puedo. Dice, la policía del tirano Batista procedió como una Gestapo importada. El ejército de Batista actuó como una tropa de ocupación en la propia tierra. Aquellos monstruos no reconocieron derechos de gentes, ni sentimientos de fraternidad, escrúpulos de sexo y edad, ni respeto al adversario prisionero. Las poblaciones civiles indefensas fueron sometidas repetidamente al más implacable bombardeo para castigarlas por su evidente simpatía por la rebelión. Los actos de genocidio y los campos de concentración eran realidad cotidiana en las horrendas estrategias del militarismo batistiano. Dictadura que ahora desde Miami algunos tan monstruos como él intentan limpiar su monstruosidad. Que no vuelva jamás el monstruo. Dice, la bestia de Kukini y sus cómplices bien conocidos no pueden ser jamás gobernantes de Cuba. El ostracismo político y el destierro son todavía castigos demasiado benévolos para los que saquearon, corrompieron y ensangrentaron vilmente durante 7 años el escenario público. El batistato ha sido un solo monstruo. El déspota no era más que su cabeza. Su cuerpo venenoso estaba compuesto por sus secuaces y socios comanditarios. Bohemia interpreta la decisión unánime de la patria cuando dice a todos que no vuelva jamás el monstruo. Son los que quieren volver de una u otra manera, y cuando ustedes ven o escuchan, leen todo lo que ahora en las redes sociales sale desde Miami, el odio, ese odio multiplicado por N veces, todas las mentiras, toda la manipulación, son personas que están ahí, que son de herencia de estos monstruos, herencia ideológica, y por tanto, imagínense ustedes cómo sería este país si mañana, por olvido, por manipulación o por que el bloqueo recrudecido haga que este pueblo pierda el rumbo y derroque a su gobierno. Imagínense la crápula que ahora vendría a gobernar en Cuba. Los mismos que mandan y llaman a la violencia en Cuba, al asesinato. Bueno, el drama de Cuba, imágenes duras. Eduardo R. Chivas, 10 de marzo, inicio de la tragedia. Miren, el dictador y sus compinches. Jamás volverá a ondear la bandera del 4 de septiembre. Bueno, es aquí Fidel. Hay que reivindicar al campesino. Una imagen que dice más que 1000 palabras. Cuando ustedes escuchan de que Cuba, ante el 59, un PIB, que era una potencia Cuba, que por favor, este país mejor no podía ser,
que fue el socialismo al que llevó la miseria a Cuba. Bueno, aquí tenemos gran desarrollo de Cuba y hay que reivindicar al campesino. Y recordamos ahora que el encontronazo de la revolución con los poderes imperiales viene cuando se dicta la primera ley de reforma agraria, por ello mismo, para reivindicar al campesino. Santiago de Cuba, la ciudad 100 veces heroica. Moncada, el primer golpe contra la tiranía. Aquí Fidel en el Vivac. Aquí en el Moncada fueron más los revolucionarios asesinados después que fueron tomados presos que los que cayeron en combate. Aquí los asesinos. Y después, bueno, para que la prensa lo dieran como caídos en combate, los cuerpos acribillados a balazos los pusieron por todo el cuartel. 29 de abril de 1956, ataque al Goicuría, el cuartel de la dictadura en Matanzas, que es hoy una escuela. Masacre total. Esto sí es lo que es realmente una dictadura para aquellos que lo único que saben es hablar mierda y dicen que en Cuba hay una dictadura. Bueno, uno de los más grandes asesinos, Pilar García, desde la Sierra Maestra hasta las villas, Aleida March, el Che, Capitán San Luis, jovencito, Víctor Bordón. Bueno, aquí vemos, habla el comandante Guevara, el Che, la Bohemia. No puedo poner toda la revista porque imagínense el tiempo. Bueno, los ajusticiamientos que se le hizo a los asesinos, que con eso se especula mucho. Incluso en ese momento, bueno, aquí ajusticiado García Olayón, imágenes impactantes. Bueno, vamos a detenernos en el fusilamiento a todos estos asesinos que masacraron 20.000 cubanos. ¿Qué decir? En esa misma época, Fidel tuvo que salir al paso, la revolución tuvo que salir al paso de la campaña, que es la primera campaña contra Cuba, contra la revolución, que se realiza desde los Estados Unidos. Y bueno, porque se decía que aquí se estaba cometiendo asesinatos. Bueno, aquí lo que se hizo fue fusilar a los que habían asesinado al pueblo. Y como mismo en Nuremberg, las potencias vencedoras fusilaron o llevaron a la horca, ¿no? Le dieron pena de muerte a los jerarcas del nazismo. Aquí se hizo, por supuesto, se hizo justicia. Incluso en la Bohemia viene más adelante, no sé si lo podré encontrar. Bueno, aporte del directorio revolucionario en la lucha contra la tiranía. Comandante Faure Chomón. Criminal bombardeo en Santa Clara. Pero bueno, los cuerpos que aparecen aquí, la mayoría son de los batistianos, asesinos, fusilados. Los destrozos, bombardeo a la población civil, cuando la batalla de Santa Clara, que comandó el Che Guevara. Miren.
Bueno, prisión y muerte de Joaquín Casillas, el asesino del general de las Cañas, Jesús Menéndez. ¿Quién lo iba a decir? Años después, fusilado por la revolución. Bien hecho. Juramento histórico, exclusivo, sensacional. Jamás en mi vida toleraré conscientemente una inmoralidad. Fidel. Manzanita, que era como le decían cariñosamente a José Antonio Echeverría. Bueno, el embajador Smith, servidor del déspota, bochorno para Norteamérica. Recuerden, primeros días de enero 59. Aquí el malo no era los Estados Unidos, aquí el malo era el embajador. Claro, esa ingenuidad que tenían, porque de Estados Unidos venía todo lo bueno y había que hacerle caso a los americanos. Pero bueno, el embajador era el malo, el HP. La compañía de teléfonos en complicidad con la dictadura. El pueblo y los milicianos lo cercaron y herido de muerte se suicidó. La casa del implacable Jacinto Menocal. Miren. Un hombre que torturado por ese chacal. Aquí está foto histórica. Apoteosis en la capital. El comandante Camilo Cienfuegos al pueblo de Cuba. Está escrito. Y bueno, editorial número 2. Miren. Contra el comunismo. Cuba premiada totalmente del macartismo. Por supuesto, la neocolonia yanqui a los americanos la tenía bien segura, porque realmente aquí no podía haber ninguna revolución socialista, y entre el modo de vida yanqui que se exportaba aquí, las películas, todo ese bombardeo ideológico, pues en Cuba usted a cualquiera le podía decir: usted quiere escuela para sus niños, sí; usted quiere trabajo, usted quiere seguridad social, hospitales, médicos, todo le decía que sí. Y usted el socialismo, no, eso sí que no. Y bueno, aquí. Contra el comunismo. Fidel, esa estrategia, que no todo se puede decir, pues pudo realmente jugar bien con todo el peso que llevaba triunfar la revolución, profundizar las medidas revolucionarias y en el momento adecuado decir: esto que estamos construyendo es el socialismo. Así torturaban los esbirros Batista, una historia de horror, para sacar uñas, diferentes instrumentos. Violeta Casal, la voz bella de Radio Rebelde. Celia Sánchez. Y aquí foto histórica: Matius y Fidel Castro, primer periodista que llega a la Sierra Maestra cubano. Mira bien esta foto, y la estamos viendo ahora más de 60 años después. Y la muerte bajó del cielo, la dictadura. Entran en Santiago de Cuba Fidel Castro y sus tropas. Y bueno, imágenes. Esto fue lo que ocurrió en Colombia después de la caída del régimen.
Batista seguía dando instrucciones aún sobre la escalería del avión. Esto fue el nuevo gobierno que se intentó hacer para escamotearle la revolución al pueblo, y que Fidel se dio cuenta de Santiago de Cuba, ordenó la huelga general revolucionaria, el país se paralizó completo y bueno, chirrín chirrán, que ya se acabó. Fidel dijo que la revolución iba, que esta vez no iba a pasar como los mambises que no dejaron entrar a Santiago. ¿Sí? Los famosos calabozos de Ventura, una foto histórica. En La Habana, durante los días asiados de la dictadura, caer en manos de Esteban Venturas Novo era casi una sentencia de muerte. Bueno, una galería de asesinos del régimen, todos aquí tienen sus manos manchadas de sangre. Y sigue la galería de asesinos. Bueno, humorismo de la revolución. Aquí, más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista. Sí, bueno, porque también hay de esta gente que dicen que no fueron 20.000, que es un invento comunista. Sin embargo, en enero del 59, aquí están los datos y aquí están los nombres. Segundo número, edición de la Libertad, segunda parte. Oriente, reportaje especial de En Cuba, la sección muy conocida de la revista Bohemia, En Cuba. Cadáver de Fran País, uno de los más odiados, figura del régimen caído, Rolando Manferrer, quien tenía a su servicio un ejército particular de pandilleros que alternaban el crimen político con el delito común. El 22 de octubre de 1957 fue la noche triste de Bayamo. En esta foto el cadáver de Nardonio Echevarría Ramón, asesinado por miembros del ejército batistiano, en unión de otros 7 jovencitos y del procurador Vicente Quesada, líder de la zona bayamesa. ¡Qué horror! Ese es a eso es que quieren que nosotros volvamos, ¿no? Bueno, aquí la increíble crueldad de la tiranía, cámara de torturas en Santa Clara. Textos y fotos de Samuel Feijó. Y bueno, aquí Bohemia agradece a los Reverdes por haber hecho estas poses, ¿no? Para gráficamente explicar cómo era que los criminales estos torturaban. Aquí se ve el suplicio de hincar los ojos es creación de mentes sádicas. El desgraciado torturado así sufría profundos dolores. Al apretarse la banda de cuero, la pupila se proyectaba hacia afuera y entonces un verdugo metía su punzón en el globo del ojo sobresaliente para ocasionar un sufrimiento terrible. Dice, bueno, agradecemos a los milicianos el 26 de julio de la jefatura de policía de Santa Clara la pose, aquí como en otras fotos, de modo que el pueblo vea con qué diabólico sadismo torturaba a sus prisioneros la tiranía derribada. La tiranía que, bueno, Batista ahora, según otros tan monstruosos como Batista, ¿no? Dicen que no. Miren esto, en la lengua, darle corriente en los oídos, ahorcamiento lento, sacar las uñas. Y aquí el jefe de la policía, coronel Cornelio Rojas, horas antes de ser fusilado, tras un juicio sumarísimo
del Tribunal Revolucionario. ¿Había o no había que fusilar a estos desgraciados? Por supuesto que sí. Y aquí está el fusilamiento. Ya tienen la revolución, no la pierdan. Fueron las palabras que dijo el asesino. Torturadores. Otro. Los muertos abandonados. Hallazgo de 13 cadáveres en las lomas pinareñas. Aquí van las personas a buscarlo y encuentran. Doble asesinato en Cárdenas, un crimen más. Y esto fue a poquitos días de triunfar la revolución. Voy a leer el grafo. Entrevista con Faure Chomón, secretario general del Directorio Revolucionario. Somos partidarios de la unidad sincera de la Revolución Cubana. Faure Chomón. Miren. ¿Cómo fue secuestrado Fangio? Recordar, o bueno, para el que no sepa, Fangio fue secuestrado por una célula el 26 de julio porque él va a una competición que se realizó en La Habana en plena dictadura de Batista. Entonces, porque era lo que quería dar la dictadura, de que aquí todo estaba bien, tranquilo, no había problema. Y bueno, los cojonudos del 26 de julio, pues mujeres también participaron, ¿no? Así que pantalones bien puestos y saya. Tuvieron la idea, lo hicieron, les salió bien, de secuestrar a Fangio, el mejor corredor de todos los tiempos, argentino, de la Argentina, de la patria del Che. Miren aquí. Secuestrando a Fangio, imagínense, eso era una noticia que por mucho que quisiera la dictadura no podía esconderla, porque Fangio, ya todo el mundo sabía que estaba en Cuba. Incluso habían hecho yo vi la película sobre secuestro de Fangio, ¿no? Y antes de la competencia, todos los que iban a participar hicieron las prácticas, ¿no? O no sé cómo se llama eso, es como que conocer dónde uno va a correr. Eso era en el malecón. Y todo el mundo sabía que estaba Fangio. Bueno, secuestran a Fangio. Eso fue para la dictadura un golpe mediático, ¿no? Grande, ¿no? Como fue los que secuestraron a Fangio. Y es decir, después el peligro fue mayor. Si difícil fue poder secuestrar a Fangio, más difícil fue devolverlo vivo a la embajada o al embajador de Argentina o en lugar. ¿Por qué? Porque se sabía que la dictadura quería coger a Fangio, lograrlo capturar, lo asesinaban y después, ¿qué iban a decir? Habían sido revolucionarios. Así que no fue de que te capturo, te secuestro y después, bueno, ya sales para la calle, caminas, llegaste ahí. No. Dice, mi entrega fue como una novela policíaca, dijo recientemente Fangio. Ese fue uno de los momentos más difíciles. Bueno, al final dice, les presento a mis amables, a mis amables secuestradores. Estás en la finca Cuquine del dictador. Dice, en el ambiente sereno de Cuquine se fraguaron los peores planes contra el pueblo. El hombre que entrenó a los del Granma. Ahora Fidel puede enseñarme a mí, exclamó el general Alberto Bayo. Revista El humorismo y la revolución. Rinde de la libertad.
Bueno, este es la tercera y última. El número de edición de la Libertad. Febrero 1 de 1959. Aquí está. Continúa el trágico desfile de víctimas de la tiranía. 7 cadáveres más. Por favor. Horror y espanto. Una víctima de 14 años. Dictadura. Hay que ser bien descarado para decir que en Cuba hay una dictadura ahora y que 1 de agosto del 58 el ametrallamiento de presos políticos en la prisión de La Habana. Estos son los hombres del Granma asesinados por órdenes de Batista. Ahí está. Asesinados. La morgue judicial, testigo mudo de la barbarie batistiana. Más de 600 cadáveres fueron dejados en el necrocomio en carros celulares. Eran perseguidoras. Perseguidoras o autos con chapas particulares. Una entrevista con el director de la morgue judicial. Estas víctimas forman parte del 5% de las muertes ocasionadas por Batista y sus lacayos en La Habana. El 5%. Jóvenes que no tenían relaciones con el movimiento revolucionario asesinados. Ese es mi hijo. El pobrecito lo asesinaron. Él no tenía nada que ver con la revolución. Esta exclamación fue proferida por la señora Constancia Cumbá al ver en el necrocomio de La Habana la foto de su hijo Luis Chández Cumbá, de 29 años, que había sido acribillado a balazos por esbirro de Batista en la noche del día 1 de octubre del 58 y arrojado su cadáver en la esquina de Santa Marta y Lindero, sin ningún documento encima que sirviera para establecer su identificación. Se trataba de uno más entre los muertos desconocidos. Casos como este se sucedieron a diario en la morgue judicial. Madres, esposos y familiares de jóvenes desaparecidos que habían sido salvajemente torturados y después de muerto a palos o balazos, dejado abandonado en las calles más céntricas de la ciudad de La Habana. Los cobardes verdugos de Ventura, Carratalá, Martín Pérez y otros más querían implantar el terror en La Habana, pero en vez de ello lo que hacían era acrecentar el movimiento subversivo revolucionario en la capital. Por cada muerto que aparecía en las calles de La Habana se efectuaba otro acto de rebeldía. Horror. Horrores de la dictadura. Miren esto. El hospital de dementes de Mazorra, una vergüenza nacional. Miren esas condiciones. Miren. Eso no era un hospital. Era un almacén de personas. Y aquí lo está diciendo. La foto que publicamos a continuación constituye una de las más feas páginas de nuestra historia y una terrible prueba contra el régimen de corrupción y tiranía que hemos padecido en los últimos 7 años. Los que hacemos esta revista nos sentimos sonrojados e indignados de que eso haya ocurrido en Cuba, pero nos consideramos en el deber de ponerlo a la vista de todos como una denuncia purificadora. Y lo que aquí presentamos no es más que un somero y provisional atijo de lo que realmente sucedía en el hospital de dementes de Mazorra. La historia completa, una historia de codicia e impiedad, de brutalidad y de ignorancia, se irá conociendo a medida que las autoridades logren recoger y ordenar los datos de lo que allí estaba, de lo que allí pasaba. Pero lo que aquí se dice y muestra es ya una acusación
estremecedora. Los aprovechados del régimen batistiano no se detenían ante nada, de nada tenían compasión en su afán de lucro y en su crueldad, repartiéndose no solamente los terrenos del asilo, sino hasta las asignaciones destinadas al tratamiento y el sostenimiento de los infelices dementes. Hay una foto histórica también, porque aquí es donde viene el cambio. Ese hombre, Ordaz, la misión que le dio Fidel, los primeros, el mismo año 59 fue que fuera para ahí, para arreglar aquello. Y realmente hizo una revolución en ese hospital y fue el director del hospital durante toda su vida. Él se jubiló ahí y los pacientes lo amaban, lo querían. Pero miren esto, lo que encontró la revolución cuando triunfó. Todo el que asesinó en Cuba, fusilado. De Táramo, ciudad mártir. Miren. La aviación de la dictadura destruyó manzanas de esa ciudad. Los cubanos no tenemos por qué asombrarnos de Dachau y del Lídice. Esta revista, bueno, lo que nadie podría imaginar. Aquí está la foto, que les voy a enseñar ahora. Para acá. Miren esto. El padre le daba los cráneos de sus víctimas para que jugara. Miren esto. Vaya. Y vamos a leer algo de esa foto. Bohemia ha realizado un hallazgo con esta foto impresionante. No se trata de una escena preparada previamente por el fotógrafo para justificar su tarea informativa. El mismo reporte gráfico no sale de su inusitada sorpresa. Este niño juega despreocupadamente con 3 calaveras pertenecientes al almacén de cadáveres que tenía en su domicilio de Manzanilla su propio padre, el tenebroso masferrerista Elizaldo Necolardes Rojas. Son trofeos macabros con que su progenitor premiaba a su hijo. Obsérvese que, mientras el menor sostiene ante su sonrisa increíble uno de los cráneos destrozados, los 2 restantes reposan sobre un mapa de la isla. ¿Verdad que sí? Cuyo simbolismo nos señala gráficamente el propósito que alentaban los asesinos al servicio del ex senador: sembrar el espanto y la muerte de un extremo a otro del país. Ya. Imagínense. Bueno, esta misma gente que son los que llevan el odio, esta contrarrevolución criminal en Miami, ellos han pedido, y no pueden decir ahora que es mentira, una licencia de 3 días para matar el día que caiga la revolución. Entonces no nos asombremos de esto. Cuando vuelvo y repito, esos personajes de ahora es la herencia ideológica de estos horrores. Fidel Castro en Venezuela, aclamado como héroe continental. Toda rebelde de Vilma y Raúl. Bueno, y termina ya el video largo video con el humorismo y la revolución. Las cosas claras. Este me gusta mucho. Historia de Cuba.
Batista, volaré. Ya, hasta aquí.